acá en Más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer en la Secretaría de Transporte, que depende de un organigrama que ni siquiera está formalizado todavía, pero sí depende de Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, anunció sin ningún tipo de discusión previa que quitaba el fondo que le daba una pequeña parte de subsidios al transporte al interior del país. Las provincias se venían quejando hace mucho de que el esquema que puso en marcha en su momento el kirchnerismo era muy injusto, lo cual es cierto, porque subsidiaba mayoritariamente y desproporcionadamente el transporte en el área metropolitana y no así en el resto del país. Hubo un momento en el cual empezaron a girarle fondos también a las grandes ciudades del interior del país para financiar una parte más pequeña. De hecho, el boleto en provincias como Santa Fe o en ciudades como Santa Fe, Córdoba, Rosario, hace rato que está arriba de los 300 pesos, que es la cifra a la cual fue a parar ahora en el área metropolitana. Bueno, la cuestión es que en un comunicado, sin ningún tipo de aviso previo, decidieron eliminar esos subsidios al transporte para el transporte nacional en las ciudades del interior del país. Eso fue una sorpresa, incluso para las cámaras del transporte. Nos contaba recién la secretaria de Transporte de la provincia de Santa Fe, que en realidad venían discutiendo, ¿lo vas a actualizar o no? Porque recordemos que lo que hizo Milei fue extender el presupuesto del año pasado. Claro, al haber habido tanta inflación y todavía están en un momento tan inflacionario, si una partida no se actualiza, lo que hace es que se licúa. Entonces estábamos sentando a la mesa de la negociación para ver en cuánto se actualizaban y de repente lo que ocurrió es que directamente lo eliminaron. ¿Por qué? Bueno, esto evidentemente parece como una tremenda represalia por la caída de la ley ómnibus. Enojado por lo que entendió que era una traición de ciertos gobernadores cuyos legisladores votaron en contra de algunos artículos, hasta el momento en que Javier Milei ordena desde Israel directamente sacar de la discusión la ley ómnibus. Bueno, caliente por esto, ¿qué hace Milei? Bueno, les toca el bolsillo a los gobernadores que se encuentran ahora con una situación del todo inesperada. Ya venían muy golpeados, en gran parte culpa de Sergio Massa, porque cuando Sergio Massa elimina el impuesto a las ganancias, era un impuesto que se coparticipaba. Ya desde el año pasado empezaron a recibir menos plata de lo que recibían. Después llega Milei y lo primero que hace es cortar todas las partidas discrecionales, es decir, toda partida que no se reparte automáticamente por coparticipación la anuló en enero y ahora le sumó la quita de subsidios. O sea, una estrategia que algunos gobernadores en lo que está buscando es ahogarnos. De hecho, Axel Kicillof lo que publicó en las últimas horas es que en enero no recibieron las provincias el porcentaje que Nación financia de los salarios docentes. Kicillof dijo, en enero yo lo pagué, pero no estoy en condiciones de seguir afrontando ese porcentaje que a mí no me toca. Todo esto estamos hablando además ya ingresando en febrero, cuando todavía no se llamó a la paritaria nacional para fijar el mínimo docente que permita después las discusiones paritarias provincia por provincia. Con lo cual, lo que están planteando los gobernadores es, esto es una venganza, y esta venganza recae sobre el usuario de transporte público, que le sube el precio de la noche a la mañana, o eventualmente sobre la discusión docente. ¿Qué dijo Milei a todo esto? Porque salió Guillermo Francos, que es el ministro político, a decir, no, de ninguna manera, no es una represalia, esto ya estaba previsto. Pero si uno mira los tweets de Javier Milei, que es la forma en que ha estado contestando a todo lo que pasa en la Argentina durante su viaje por Israel, ahora arranca la etapa en Italia, hoy le dice al gobernador de Córdoba, que es el más apuntado, que es un terrorista degenerado fiscal. O sea, retuitea un tuit que dice que Yarlora, que es del peronismo no kirchnerista, que es un lugar además electoralmente con mucha base del PRO y del votante de Milei, y además el propio Milei había tenido un par de guiños importantes al incorporar a Giordano, que era parte del equipo de Schiaretti, el peronismo cordobés, como titular del ANSES, nada menos, y el secretario de Transporte, además, es cordobés también, se llama Mojeta, Franco Mojeta. Y ahora la pregunta es qué va a pasar con estos funcionarios, si los va a sacar del gobierno también como vendetta, como por lo que le pasó en el Congreso. Es muy difícil entender qué va a hacer el gobierno también, porque por un lado Adorni dijo, no, de ninguna manera, nosotros no tomamos decisiones de sacar funcionarios por cuestiones políticas, y sin embargo Patricia Burrich salió y dijo, che, si te votan en contra lo tenés que sacar. Esto porque la esposa de Giordano, que es diputada nacional de la provincia de Córdoba por el peronismo, fue una de las que votó en contra. Entonces lo que están diciendo
diciendo es que después de haber ahogado a los gobernadores y de cortar el subsidio de la noche a la mañana sin ni siquiera darle preaviso, la siguiente medida de represalia que tomaría Milei es echar a estos funcionarios de su gabinete. No sabemos qué va a hacer Milei, pero mientras tanto retuiteó un tuit que decía que todo gobierno pasa por una etapa inicial de depuración de traidores, inútiles, corruptos y pusilánimes. O sea, Milei sigue en esta modalidad de insultar a toda persona que tiene algún tipo de divergencia con él de maneras realmente muy denigrantes. Ayer decíamos que le decía a los radicales, siguen siendo las putitas del peronismo. O sea, de esa manera se expresa a través de sus redes sociales, ya sea con likes o dándole retweet Javier Milei. La pregunta, porque el gobierno está diciendo, no, vamos a ir a un sistema de subsidio al usuario, que es del todo deseable, digamos, dejar de subsidiar a las empresas de transportes y a través de las SUBE, si vos identificás a quién lo necesita, ir a ese usuario. Primero, no hay una SUBE en todo el país. Segundo, lo hacen de la noche a la mañana. Tercero, está pasando ya en el área metropolitana. Gente que antes, si tomaba 2 colectivos para ir a trabajar y gastaba 3.000 pesos por mes, ahora gasta 13.000, es decir, 10.000 pesos más por mes en sectores populares que están con una pérdida de poder adquisitivo tremenda. A través de los tuits, Javier Milei le dice, no me echen la culpa a mí, cortá la pauta oficial, cortá el Festival de Cosquín, hacé el ajuste Kicillof. Si vos vas a sancionar a los bonaerenses, a los cordobeses o lo que fuera, no me eches la culpa a mí, el problema es que vos estás administrando mal tu plata. La verdad es que uno se pregunta sobre todo, además, y esto es un poco una pregunta de fondo respecto de cómo gestiona Milei, un presidente que está muy en minoría en el Congreso y que ante la primera adversidad, que es un obstáculo que enfrenta en el Congreso, dobla la apuesta, ¿no? Y reacciona con una radicalización. Pasó con Cristina Fernández de Kirchner después de la 125, cuando el Congreso se le para de manos con el famoso voto no positivo de Julio Cobos, se inicia un periodo de fuerte radicalización del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de casa de brujas, de traidores, de buenos, de malos. Bueno, Javier Milei no cumplió 2 meses en el gobierno, tiene una situación más adversa todavía en el Parlamento y frente al primer obstáculo, todo lo que hemos visto hasta ahora es quemar puentes, tildar de traidores, insultar a los opositores y cortar de la noche a la mañana fondos que en lo inmediato el efecto que tienen es golpear el bolsillo de trabajadores que ya tienen el poder adquisitivo muy dañado.